Y justamente para brindarles los detalles de las últimas noticias sobre la invasión en Ucrania, tenemos con nosotros en vivo a Alejandro Linares, reconocido periodista e internacionalista, quien forma parte del equipo de BPI TV. Alejandro, buenos días, bienvenido. Y quiero que nos hables un poco acerca de los resultados de las últimas negociaciones, lo prometido por Rusia y la expectativa que tienen la mayoría de los países, entre ellos el gobierno del presidente Joe Biden, sobre si va a cumplir Rusia o no con lo que ha prometido hasta ahora. Bienvenido. Hola Marjorie, ¿qué tal? Buenos días, te saludo y también saludo a la audiencia. El resultado de las conversaciones que se estuvieron desarrollando durante el día de ayer en Turquía entre la delegación de Ucrania y la delegación de Rusia es quizá el avance más importante desde el inicio de los diálogos. Hay que comentar que las negociaciones comenzaron el 28 de febrero, a finales de febrero. Se habían dado o se dieron varias rondas previas y hasta ayer fue que se consiguió un avance significativo. Eso ha sido reconocido de esa forma, de esa manera, tanto por la parte rusa como por la parte ucraniana. Lo que de alguna manera se consiguió ayer no significa que hay de por sí un acuerdo, no significa que hay de por sí un pacto de tregua, un pacto de paz, no significa que van a cesar las hostilidades, pero sí significa que hay propuestas sólidas sobre la mesa. Ucrania ha dicho que está más que dispuesta a asumir una condición de neutralidad militar, lo cual quiere decir que Ucrania no se uniría a la OTAN, no permitiría la instalación en su territorio de bases militares extranjeras y, por supuesto, no desarrollaría armas nucleares, no tendría armas nucleares. Esto lo haría Ucrania a cambio de garantías de seguridad. Hasta hace muy poco se hablaba de garantías de seguridad concedidas por Rusia. Sin embargo, Ucrania ha demandado que estas garantías de seguridad sean, valga la redundancia, garantizadas por los países veedores. El día de ayer decíamos que había 4 países veedores, Estados Unidos, Reino Unido, que también estaba Polonia y estaba Turquía. Esa lista de países veedores se ha extendido, se ha ampliado con la inclusión de Francia, de Alemania y de Israel. Estos países que quedarían en el tratado o en un posible tratado, en un posible acuerdo como países garantes, estarían facultados para reaccionar militarmente en contra de Rusia y a favor de Ucrania en caso de un nuevo accionar militar ruso sobre Ucrania. Evidentemente, esto sucedería luego de finalizado el conflicto actual y luego de refrendado por las partes el posible acuerdo. Si se llegase a un acuerdo definitivo, a un acuerdo firme, ese texto tendría que ser remitido a Rusia, al presidente y a la Duma, tendría que ser remitido a Ucrania para ser aprobado a través de un referendo y también tendría que ser estudiado y aprobado por los parlamentos de los países que quedarían dentro del texto, dentro del acuerdo, como países garantes. Sí, Alejandro, varios países de la Unión Europea, como Bélgica, los Países Bajos y la República Checa, expulsaron a varios diplomáticos rusos y bueno, esto fue noticia el día de ayer. ¿Tú crees que otros gobiernos pudiesen tomar acciones similares y cuál sería en todo caso la respuesta del Kremlin, que ya ha dicho que tomará acciones y que no se va a quedar de alguna manera sin hacer nada ante estas medidas que han tomado algunos países? Sí.
Tu pregunta, Marjorie, me hace recordar el comentario que en alguna oportunidad hiciera un profesor de Relaciones Internacionales. Él, en medio de una clase, decía que siempre habrá dinero, siempre habrá fondos para pagarle a los diplomáticos y a los espías. ¿Por qué? Porque en muchísimas ocasiones, lamentablemente, la figura de la inmunidad diplomática se utiliza, se emplea para proteger a espías. Y esto no solo lo hace Rusia, esto lo hacen todos los países. El asunto que se está presentando en este momento es que los países que tú bien mencionaste, las naciones que bien mencionaste, de alguna manera han detectado, han determinado que hay funcionarios que estaban utilizando esa figura de la inmunidad diplomática para realizar trabajos de espionaje y sobre la base de ese argumento han procedido a expulsar a estos supuestos diplomáticos. ¿Cuál es la reacción que debería tomar Rusia? ¿De qué manera debería responder Rusia? Rusia debería responder siguiendo la Convención de Viena para las Relaciones Diplomáticas y Consulares, que establece el principio de reciprocidad. Es decir, yo hago lo que el otro me hace. En este caso, si hay países de la Unión Europea que han expulsado a diplomáticos rusos de sus territorios, Rusia, en función del principio de reciprocidad, está en la facultad de expulsar de su territorio a los diplomáticos de estos países que han expulsado a diplomáticos rusos. Alejandro, tú que te conoces también la historia, los momentos importantes del mundo, ¿qué papel han tenido estos espías en momentos críticos, como este caso es una invasión de Rusia a Ucrania? ¿Cómo han logrado cambiar el tablero a favor o en contra de un país a través de este trabajo de espionaje? Bueno, una de las cosas que se requiere para tomar decisiones, sobre todo decisiones a alto nivel, ¿no? Es información. Y muchas veces esta información solo puede ser colectada a través de trabajos de inteligencia, a través de trabajos de espionaje. Y es por eso que no solo en situaciones bélicas, no solo en escenarios de guerra o en escenarios de guerra, el trabajo de inteligencia y el trabajo de los espías es vital para conseguir esa cuota de información que se requiere para tomar decisiones acertadas. En todo momento, la inteligencia y los trabajos de espionaje serán necesarios para los gobiernos y para los estados con la intención de, repito, colectar la información que se requiere para poder tomar decisiones acertadas, sobre todo en materia de política exterior. Así es. Alejandro, la Unión Europea alertó este martes sobre el refuerzo mutuo que ha detectado en narrativas de desinformación acerca de la invasión en Ucrania, procedentes de Rusia y también de China. ¿Cuál es tu análisis de esto que está ocurriendo? Sí, el tema de la desinformación, de las fake news, noticias falsas, sobre todo a través de las redes sociales, es algo que viene resonando con mucha fuerza, con mucha intensidad desde hace algunos años. Tenemos que comentar, por ejemplo, que hay ciertas teorías conspirativas que indican que en el año 2016 Rusia intervino en las elecciones estadounidenses, en esas elecciones que fueron ganadas por el expresidente Trump y que fueron perdidas por la excandidata Clinton, Hillary Clinton. Se dice que Rusia intervino en esas elecciones difundiendo informaciones falsas a través de las redes sociales, particularmente a través de Facebook.
Es una práctica de la que se ha acusado tanto a Rusia como a China, pero sobre todo a Rusia, porque de alguna manera permite um, manejar la opinión pública y crear climas de opinión que pueden ser favorables o desfavorables a una u otra parte en función de los intereses de los países, en este caso en función de los intereses de Rusia. Sí, hay muchos canales de hecho que han cerrado en Rusia, otras iniciativas independientes que están funcionando incluso desde sótanos para tratar de transmitir la información y bueno, la participación de los periodistas en este momento es crucial para mostrar lo que es una realidad en esta invasión. Por otra parte, quería compartir con la audiencia esta noticia que vi. El Pentágono cree que la reducción de las operaciones anunciada por Moscú es para reposicionar a sus tropas y tiene que ver con el anuncio que hizo la administración del presidente Biden que decía que no cree en el proceso de negociación, no cree en la seriedad de Rusia en este proceso de negociación. ¿Qué piensas tú de estas afirmaciones? Sí, bueno, hay informaciones cruzadas porque, por ejemplo, el Reino Unido ha dicho que el desescalamiento de la situación bélica en el norte de Ucrania es real o parece ser real. En el caso de Washington, tanto la Casa Blanca como el Pentágono no están tan seguros, no están tan convencidos de que esa sea la situación. Tampoco están absolutamente convencidos de este aparente acto de buena fe, de esta promesa que ha hecho Rusia de rebajar los ataques en contra de Chernigov y en contra de Kiev. De hecho, desde el día de ayer, desde la tarde de ayer en Washington, se maneja la idea de que Rusia lo que estaría haciendo es ganar tiempo para tomar aire, para tomar oxígeno, para reagruparse, reorganizarse con la intención de arremeter con mayor fuerza, de arremeter con mayor intensidad. La duda, o más que la duda, la suspicacia es legítima y me voy a permitir explicar por qué es legítima. Rusia es un país que empezó a acumular contingentes militares, fuerzas militares a lo largo de su frontera con Ucrania. En un determinado punto Rusia dijo, vamos a retirar esos contingentes militares. Al final no lo hizo, al final lo que hizo fue enviar más militares, más tropas a la frontera con Ucrania. Luego Rusia dijo, no vamos a invadir Ucrania, no pensamos invadir Ucrania. ¿Y qué sucedió? Que Vladimir Putin reconoció la independencia de Luhansk, la independencia de Donetsk y ordenó el avance de sus tropas sobre territorio ucraniano. Más tarde Rusia dijo, no pensamos atacar, no vamos a atacar posiciones civiles y hemos visto cómo descaradamente, y les pido por favor que me permitan el término, cómo descaradamente Rusia ha atacado posiciones civiles, edificios residenciales, hospitales, escuelas. Entonces, cuando vemos que un país dice algo por un lado, cuando vemos que un gobierno dice algo por un lado y en la práctica termina haciendo algo totalmente distinto o algo totalmente contrario, las dudas y las suspicacias, por supuesto que son legítimas. Así es, dentro de esta invasión hay tantas historias que nos tocan el corazón, que nos conmueven. Yo estaba leyendo el caso de Natalia, que es una mujer que se atrevió a denunciar a algunos militares rusos luego de haber sido víctima de abuso sexual en reiteradas oportunidades delante de su hijo prácticamente, mataron a su esposo y esto está estipulado como un crimen de guerra. Entonces estamos viendo que esto se ha salido del control y va más allá de lo que pudiesen ser los motivos iniciales
por los cuales Rusia trata de excusarse para hacer esta invasión. Alejandro, tenemos varias preguntas de los televidentes que me parece muy interesante. Nos preguntan, número uno, si acaba el conflicto, ¿qué va a pasar con Rusia? ¿Continuarán las sanciones? ¿Será excluido? Y otra persona nos pregunta, ¿qué va a pasar con todas esas empresas que han salido del país una vez que culmine el conflicto? ¿Retornarán? ¿Es esto viable? ¿Es normal? ¿Es lo que ocurre cuando termina una guerra? A ver, en el escenario hipotético en el que se firme un acuerdo de paz y finalice la guerra, lo primero que tendría que venir sería una reconstrucción de Ucrania. Ucrania recibiría un financiamiento importante para poder reconstruirse, para poder reconstruir sus ciudades y para poder reconstruirse como país. Luego, en el caso de Rusia, sería posible un relajamiento de las sanciones o un levantamiento de las sanciones, pero esto estaría sometido evidentemente al escrutinio de la comunidad internacional, a la observación de la comunidad internacional. Es decir, los países sancionantes le dirían al sancionado, que en este caso es Rusia, nosotros estamos dispuestos a levantar las sanciones sobre tu economía, sobre tus empresas, sobre tus industrias, sobre tus bancos, si vemos y determinamos que tú estás dando pasos sólidos, concretos, de manera seria. Eso podría suceder. Si empiezan a retirarse las sanciones en contra de Rusia, evidentemente entraríamos o caeríamos en un escenario de normalización de la economía rusa, en la cual sus bancos empezarían a trabajar, a operar de una manera mucho más normal, en la cual se empezarían a normalizar las exportaciones de gas, de petróleo y de otros rubros, y también podríamos presenciar un retorno de la inversión extranjera. No quiero decir con esto que todas las empresas que se han marchado seguramente volverán. Es probable que algunas no lo hagan, es posible que otras sí, pero quiero insistir en el término normalización. Si llegamos al final de la guerra, si se empiezan a levantar las sanciones o a relajar las sanciones, es muy, muy posible que entremos en un proceso de normalización de la vida económica rusa. Así es. Gracias, Alejandro, por este interesante análisis. Luego estaremos analizando si Putin podría salir ileso o no luego de esta arremetida. Estábamos conversando con Alejandro Linares, reconocido periodista e internacionalista, quien orgullosamente, lo puedo decir, forma parte del equipo de BPI TV y cada día nos presenta este análisis tan interesante sobre un tema que está en el tapete y que nos afecta a todos, incluso en Latinoamérica y por supuesto aquí en Estados Unidos. Gracias, Alejandro. A ustedes, Marjorie, muchísimas gracias. Siempre será un placer.